En el tercer libro de los Evangelios, el apóstol, médico e historiador Lucas narra los maravillosos acontecimientos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra a dar la vida por nosotros los pecadores. Y es que este historiador, médico, apóstol, realmente se encargó de investigar cómo fue la historia de nuestro Señor Jesucristo y nos las trajo en lo que es el tercer libro de los Evangelios, el cual lleva su mismo nombre de una forma bastante detallada y muy particular, ya que este apóstol realmente, tanto el libro de Lucas como el libro de los Hechos, se caracterizó por escribirlo de una forma detallada y profunda, ya que al ser médico y al ser historiador, realmente era un hombre dotado de muchas capacidades y muchos conocimientos. Pero me llama bastante la atención la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de cómo este apóstol realmente la describe en el tercer libro de nuestros Evangelios, que lleva su mismo nombre. Y es que dice la historia en el capítulo 2 que el rey o el gobernador de Siria había convocado a lo que era un empadronamiento a todas aquellas personas que pertenecían o habían nacido o eran de aquellas ciudades. Entonces, dice el libro de Lucas, que José junto a María fueron a su lugar de donde eran, o sea, a Belén de Judea, ya que necesitaban ser empadronados según el edicto que había tirado aquel gobernador. Pero la Biblia narra, la Biblia enseña que llegado a aquel lugar, llegó el día del alumbramiento de María, llegó el día en que María tenía que parir. Mas sin embargo, no se encontraba un lugar en el mesón donde el maestro debía o podía nacer. Entonces María, estando en apuros, pues tuvo que dar a luz y poner al niño en un pesebre. Se asume que el pesebre, o se dice según la historia y las costumbres judías, el pesebre era nada más y nada menos que una cama de paja hecha para los animales, la cual se ponía en los establos o en los lugares que eran más o menos parecidos a una granja, o el lugar donde los animales realmente habitaban. Lo grande y lo más interesante del caso es que Jesús de Nazaret, siendo el rey de los judíos, siendo el Dios de esta tierra, siendo el Dios del mundo, no vino a nacer en un palacio, no nació en una corte, no nació en una casa de ricos, no nació en un lugar de clase alta, vino a nacer a Belén de Judea, ya que Belén se consideraba una de las ciudades más pequeñas dentro de las grandes ciudades de aquel entonces, una de las ciudades más pobres dentro de las grandes ciudades de aquel entonces. Y encima de eso, no solo vino a nacer en la ciudad más pequeña, también vino a nacer en el lugar más humilde de aquella ciudad. Y esto nos deja a nosotros una gran enseñanza, y es que el Rey de Reyes vino a enseñarnos lo que es el principio de humildad. Vino a enseñarnos lo que es el principio de humildad de nuestros corazones. El Señor pudo haber nacido en el palacio. El Señor pudo haber nacido allá en Roma, donde estaban las grandes ciudades y estaban los grandes gobernadores. Pero Jesucristo vino a traer una gran enseñanza con este nacimiento. Aún el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es una enseñanza verídica y profunda para nuestra vida como cristianos. Realmente, Jesús vino a nacer en Belén de Judea, una ciudad pequeña, una ciudad humilde. Pero en el libro de Mateo, en su capítulo 2 y en su versículo 6, enseña la Biblia que el Señor le dijo a aquella ciudad: Belén, tú no eres la más pequeña dentro de las ciudades grandes. ¿Por qué? Porque en ti ha de nacer el Rey de los judíos y el que va a apacentar y a guiar a mi pueblo. Le dice el Señor a Belén: tú no eres la más pequeña.
Aunque parezca la más humilde, tú no eres la más pequeña. Aunque aparezca la más pequeña, tú eres la más grande. Aunque aparente la más sencilla, tú eres la más extraordinaria. Aunque aparente la más humilde, tú eres la más agraciada. Bendita tú eres dentro de todas las ciudades, Belén. Que aunque parezca ser humilde, pero en ti ha nacido el Rey que ha de liberar a mi pueblo. En ti ha nacido el Rey que ha de traer salvación a mi pueblo. En ti ha nacido el Rey y el propósito que yo he decidido que nazca en esta tierra para liberar al mundo de la opresión y la esclavitud espiritual a raíz de la caída de Adán en el Edén. Esto nos deja una gran enseñanza, y es que Jesucristo nace en las Belén de estos tiempos. Tú y yo somos las Belén de estos tiempos. Tú y yo somos los Belén de esta generación. Tú y yo somos los Belén donde ha de nacer el propósito de Dios. Tú y yo somos la Belén donde ha de nacer el Salvador del mundo y se ha de manifestar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino a enseñarnos a nosotros que nosotros somos las Belén, ya que el Señor nace en corazones humildes. El Señor nace en corazones sencillos. El Señor posa en corazones humildes, en vidas humildes. Así como fue a nacer a Belén de Judea, aparentemente la nación más pequeña, así mismito el propósito, la gloria, el poder y la salvación están destinados para aquellos que tienen corazones humildes. Están destinados para aquellos que tienen corazones sencillos. Están destinados para aquellas personas que vienen a abrirse y a darle una oportunidad en sus vidas porque creen que necesitan a Jesucristo en sus corazones. El propósito de Dios no nace en corazones altivos. El Señor y su propósito no nace en corazones arrogantes. El propósito de Dios no nace en corazones que se creen lo más grande, que se creen lo más importante, que se creen lo más poderoso. Así como el Señor vino a nacer en Belén de Judea, considerada una de las ciudades más pequeñas y más humildes, así mismito el propósito de Dios, el llamado de Dios, el profeta de Dios ha de nacer en corazones humildes. El pastor de Dios ha de nacer en corazones humildes. Los maestros del Señor, la maestría ha de nacer en corazones humildes. El pastorado ha de nacer en corazones humildes. Los profetas han de nacer en corazones humildes. Los evangelistas han de nacer en corazones humildes. Dios enseña que realmente se necesita corazones humildes que puedan realmente asumir y que puedan hacer posar la salvación del Padre Eterno. ¡Qué maravillosa enseñanza! Y es que a pesar de todo, no se encontraba un lugar donde iba a nacer el Rey. Y esto enseña que en estos tiempos se repite la misma historia. Muchas personas, grandes e importantes, no le dan cabida al nacimiento de Dios en sus vidas. Muchas personas que se creen muy grandes y muy altivas, no le dan realmente el espacio al Señor en sus vidas. Así como en aquel momento, en aquella historia, no se encontraba un espacio para el nacimiento del Rey. No se encontraba una casa para el nacimiento del Rey de Gloria. Así mismo en estos tiempos Dios está buscando personas que le den un espacio en sus vidas para que nazca la salvación. Que le den un espacio en sus vidas para que nazca la paz. Que le den un espacio en sus vidas para que nazca la libertad. Que le den un espacio en sus vidas para que nazca realmente la salvación y la liberación de la esclavitud de estas últimas generaciones. La historia se está repitiendo. Cristo está buscando dónde nacer. Cristo está buscando dónde posar. Hay ministerios que están buscando corazones humildes donde nacer. Hay llamados que están buscando corazones humildes donde poder realmente inyectarse y desarrollarse. Hay personas que necesitan ser humildes para ser preñados por el propósito de Dios. Personas que necesitan ser pequeñas y sencillas para que nazca y sea explotado el llamado y los propósitos y los llamados y los ministerios de Dios en sus vidas. Dios está buscando, está preguntando, ¿quién me permitirá nacer en su casa? ¿Quién me permitirá nacer en su palacio? ¿Quién me permitirá nacer en su corazón?
¿Quién me permitirá, quién me dará un lugar en estos tiempos? ¿Cuánta gente afanada en sus quehaceres, en sus empresas, en sus negocios, en sus vanidades, en sus deleites, en sus placeres? Están tan llenos de sus ocupaciones, placeres y riqueza, y esas casas están llenas de tantas cosas que son vanidad, que no le están dando un espacio a Dios para nacer en sus corazones. No le están dando un espacio a Dios para nacer en tu vida. Hoy tú que me estás viendo, Jesucristo está buscando un corazón donde nacer. Él necesita una vida donde nacer, un vientre que le presten para el poder inyectarse como un feto, y así que tú puedas parir la gloria de Dios y la salvación y parir libertad. ¿Por qué vemos realmente tanta maldad? ¿Por qué vemos tanto sicariato? ¿Por qué vemos tantas cosas y acontecimientos inhumanos? Es porque personas han permitido que nazca realmente en sus vidas lo que son espíritus malignos, deseos carnales, malicia, maldad, atrocidades y deseos diabólicos, pero no le han permitido a Cristo nacer en sus vidas. Aún hay cristianos que necesitan que Cristo nazca en sus vidas. Hay cristianos que necesitan que su casa sea realmente como un establo para que Cristo nazca en sus vidas. El Señor está buscando y está preguntando, ¿quién me permitirá nacer en sus vidas? ¿Quién permitirá que mi libertad nazca en su familia? La libertad no podrá llegar a tu vida hasta que no permita que Cristo nazca en ella. Realmente, la paz y el gozo no va a llegar a tu vida hasta que no le permitas a Cristo nacer en ella. Hay ministerios que no podrán nacer en corazones hasta que no sean humildes. Cristo está buscando corazones humildes. Cristo está buscando una ciudad, una casa y un lugar en una Belén que le permita nacer en sus vidas. En este momento, tú eres la Belén que Cristo necesita para nacer. Tú eres la Belén que Cristo necesita para que el propósito y la libertad llegue a este pueblo, llegue a esta nación, llegue al mundo. Tú eres la Belén de donde va a comenzar realmente a esparcirse una nueva revolución. Tú eres la Belén donde se va a iniciar la nueva transformación de estas generaciones. Tú eres la Belén donde ha de crecer y nacer el llamado, el propósito, el ministerio y la encomienda de la gran comisión para liberar a este mundo de la esclavitud. ¿Cuánto están dispuestos a brindarse como la Belén para que Jesucristo nazca en sus vidas y la libertad pueda llegar a su familia, llegar a su casa, llegar a la iglesia y llegar a esta sociedad que tanto la necesita? ¿Cuánto estamos dispuestos a ser una Belén humilde y sencilla, aparentemente pequeño dentro de todas las demás ciudades y pobres? Pero en el capítulo 2 de Mateo, versículo 6, Dios dice, tú Belén, que me ha permitido nacer, que me ha permitido crecer, que me ha dado un espacio en tu vida, que me ha dado un lugar en tu corazón, para que mi propósito, mi llamado y para que Cristo nazca y la libertad en esta tierra, por cuanto me has dado la oportunidad, no eres pequeña. Por cuanto me has dado la oportunidad, no eres la más sencilla y la más pequeña. Eres la más grande, eres la más dichosa, eres la más grande dentro de todas las ciudades, por más riquezas que tenga, porque has permitido que nazca en tu corazón el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vas a ser grande, vas a ser famosa cuando Cristo nazca en tus vidas. Comenzará realmente a hacer historia cuando permita que ser una Belén, de modo que Cristo nazca en tu vida. Comenzarás a brillar cuando Cristo nazca en tu vida. Comenzarás a ser grandiosa cuando Cristo nazca en tu vida. Comenzarás a ser feliz cuando Cristo nazca en tu vida. Comenzarás a ver una revolución en tu iglesia cuando Cristo nazca en tu vida. Eres la Belén que Cristo quiere para nacer en esta tierra que tanto la necesita. No sea una Belén rebelde, no sea una Belén altiva, tiene que ser una Belén humilde para que Cristo nazca en tus vidas. Somos la Belén de esta generación donde Cristo ha de nacer para poder liberar a este pueblo y a este mundo de la esclavitud y la opresión del diablo. Es tiempo de sacar al diablo de nuestros hogares, de sacar al diablo de esta sociedad y de los corazones que están oprimidos. Pero para eso tú necesitas darle un espacio a Dios y convertirte en la Belén de esta generación y de este siglo para que nazca la salvación y la libertad
de este mundo, esta tierra y esta sociedad que tanto necesita de Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Eres la Belén que Cristo está buscando con el propósito de nacer y traer libertad a esta generación.